Comenzamos con el ciclo Militancias y Resistencias Populares a las Dictaduras. Estamos en el IVAP. Queremos saludar en principio a nuestra producción, a Lautaro Lescano y Matías Sánchez, que son los que llevan adelante toda la parte técnica. Y bueno, a nuestro director de orquesta, conductor también estratégico, Luis Piccoli, que es quien conduce un poco el IVAP, junto a José Quilapán, bueno, dos de nuestros referentes, a Mariela y a todo el equipo de compañeros y compañeras que hacen posible todas las actividades que hace el IVAP y que están vinculadas también a los merenderos, a los comedores, a la organización cooperativa que venimos también armando en conjunto con un montón de compañeras y compañeros. Y bueno, también queremos saludar a todos los que nos están mirando, muchos estudiantes del FINES, egresados del FINES, que es una comunidad con la cual tenemos mucha cercanía, pero bueno, también con todos los que nos pueden mirar a lo largo del país, porque con esto de las tecnologías hoy podemos salir al aire por muchos lugares y bueno, nos ven desde varios lugares también. En esta ocasión, nuestra tercera edición de este ciclo, estamos con Jorge Giles, que bueno, además de ser un compañero y militante, es comunicador popular, ¿no? Es escritor, ha tenido una trayectoria en varios medios gráficos nacionales, y bueno, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia y participación en este ciclo. Hola Jorge, ¿cómo andás? Hola Santiago, bueno, el agradecido soy yo, en primer lugar, y sobre todo agradecido a ustedes, a todos, a Luis, a José, a vos, a todos los que están haciendo posible este encuentro. Pero a diferencia por ahí de otras conversaciones que uno tiene o que uno ha tenido a lo largo de esta pandemia, esta es una especial para mí porque me hace reencontrar, así como otras que contadas con los dedos de una mano, digamos, donde me vuelvo a encontrar con compañeros y compañeras que conocí en tiempos de la primera democracia, diría, en el arranque de la democracia, y un tiempo muy, muy apasionado, como en general son los tiempos que nos gustan a nosotros, que no sé si nosotros convocamos a esos tiempos o son esos tiempos los que nos convocan a nosotros, pero fue el tiempo donde construimos el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, el SUTEBA, donde construimos o reconstruimos la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación. Acuérdense que CETERA era uno de los gremios que fue destruido por la dictadura, que secuestró a más de 80 compañeros del gremio a lo largo y ancho del país. Y bueno, y pudimos reconstruirlo, y en ese tiempo apasionado nos fuimos encontrando compañeros que veníamos quizás de distintas historias políticas, pero cruzados todos por la bandera de lo nacional y lo popular. Y eso ya era considerado por algunos, no lo voy a descalificar para nada, pero eran figuras tradicionales, espacios tradicionales de la docencia sindical argentina, era considerada casi como un sacrilegio, digamos, ¿no? Y sin embargo la marchita peronista empezó a sonar en las asambleas, en los plenarios, hasta en los congresos, y bueno, eso hizo que construyéramos un afecto muy hondo. Y en esa construcción de afectos nació aquel IVAP de aquellos años, cuando también, casi junto a la construcción de las herramientas sindicales, construimos la génesis, digamos, de lo que fue el Frente Grande en aquel entonces, muy previamente a lo que terminó siendo el FREPASO. Bueno, un Frente Grande que sigue caminando, ¿no? Por lo que leo en las noticias. Y el IVAP era una herramienta muy, muy querida, muy estimada por nosotros, porque era la herramienta que nos acercaba, nos permitía proyectar un horizonte posible de ser gobierno. Eso también, decirlo ahora me es fácil, digamos, en aquel momento era todo un sueño. Así que quería decir esto en la introducción como saludo y como gratitud y afecto permanente en el tiempo para todos los compañeros y las compañeras que están participando de esta charla. En la previa le comentaba a Luis de esto que me habías dicho, de tu recuerdo del IVAP, y bueno, empezaron a surgir anécdotas, ¿no?
y entre una de esas me decía, hablando de Cetera, que sos el ideólogo de las canciones más emblemáticas. ¿Es así? No sé si era el cantautor de ese tema. Ah, bien, eras el cantautor. En idioma setentista diría un cantautor. Sí, componíamos. La poesía siempre te salva, como dice varias veces, dice un personaje en Mocasines, la poesía salva, digamos, en los momentos más angustiantes, en los momentos donde uno cree bueno, está jugando batallas, digamos, casi a todo o nada, o por lo menos uno lo siente así. Después el tiempo le da otra perspectiva quizás, pero en esos tiempos, digamos, tanto de construcción como de estar bancando muchas veces la parada de batallas muy desiguales, uno en general apela a la poesía y apela al canto, digamos, a cantar, ¿no? Me parece que eso nos salva, digo, en el sentido más profundo y más humanista de la palabra. Así que, bueno, sí, cantábamos y componíamos poesía a la par que armábamos o organizábamos la Marcha Blanca, y este, las distintas batallas y travesías que junto al negro Pico, le digo, junto a José y a tantas compañeras, de las que hoy me haces acordar, digamos, nunca faltaba la guitarra y nunca faltaba la ronda para cantar nuestras canciones. Y qué interesante, ¿no? Después del paso de los años, encontrarse compartiendo las mismas calles de lucha, ¿no? Los mismos intereses, los mismos objetivos, ¿no? Un poco también ahora vamos a hablar de Mocasines y vamos a presentar un poco eso, pero cómo las mismas luchas, las mismas peleas, los mismos objetivos de luchar contra el hambre, contra la exclusión, contra la falta de oportunidades, ¿no? Contra la, o a favor de la soberanía nacional. Y qué lindo poder después de los años encontrarse en esas mismas peleas. Me parece que eso también es una satisfacción. Seguramente, sí. Yo te diría que a veces es satisfacción, a veces son amarguras, a veces son tristezas, a veces son frustraciones, pero uno tiene el convencimiento de que forma parte de un colectivo donde uno es apenas una gotita, digamos, de lluvia en ese torrencial de voluntades populares que viene de lejos y que tiene que ver con Mocasines. A mí me parece, me gustaría, si vos me lo permitís, eh, no hacer una segmentación, digamos, en esta linda charla que empezamos a tener con lo que es Mocasines, porque Mocasines es eso, digamos. Si bien Mocasines no abarca justamente este periodo de construcción desde el guardapolvo blanco, desde el pizarrón, todo lo que hicimos en los años de esa lucha tan intensa en lo político sindical, eh, Mocasines, justamente ya adentrándome, digamos, trata de esto, de dar respuesta a esto que vos decís. O sea, no es casualidad, digamos, que nos volvamos a encontrar los compañeros de distintas etapas de lucha. Evidentemente que hay muchos compañeros que, bueno, han abandonado la lucha, o compañeros que por impedimento físico, o compañeros que se han ido, muchos compañeros míos ya no los tengo, digamos, ya no están en este plano de la existencia. Eh, y creo que más que casualidad es justamente la consecuencia de sentirnos parte de un proyecto político, de un proyecto de, de nación, de un proyecto de un pueblo feliz, que arranca de muy lejos. Yo defiendo mucho esa tesis que dice que nosotros vamos a hacer las cosas mejor y vamos a hacerlas incluso más eficientes. Eh, el día que entendamos que somos parte justamente de ese proyecto que tiene más de 200 años. No es que la historia comienza cuando uno arranca, la historia viene de muy atrás, digamos. Entonces yo siempre suelo decir, yo me siento hermano de Juan José Castelli, me siento hermano de Belgrano, de Moreno, de Juana Zurduy. Eh, si uno repasa, y no es una metáfora solamente porque queda bonito decirlo, digamos, no, sino porque es cierto que este sigue siendo un país inconcluso, este sigue siendo
un país que todavía no ha saldado la principal batalla que tiene que dar por el verdadero perfil, el verdadero norte de lo que es esta nación históricamente, ¿no? Entre aquellos que quieren achicar para que entren solamente, en este caso, o en este tiempo, digo, 20 millones y los demás quedamos afuera, y aquellos que queremos incluir a todos en un proyecto de nación, en un proyecto liberador, en un proyecto donde haya derechos para todos, digamos, ¿no? Eso me parece que es lo permanente en nosotros. Entonces, lo que aún seguimos caminando el terreno, desde el lugar que sea, desde el lugar que cada uno ocupe, seguramente nos vamos a encontrar. Yo pensaba hoy, no es casualidad que algunos compañeros que quizás nos están mirando, compañeros expresos a los cuales invité, compañeros con los que estuve preso en Coronda, maravillosos compañeros, maravillosos seres humanos que demostraron demostraron su grandeza de ser humano justamente en los momentos más cruciales, más dramáticos que puede pasar una persona, ¿no? Un ser humano. No es casual que nos encontremos, no es casual, digamos, que Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner hayan tocado alguna tecla de la historia para que todo eso que estaba disperso nos volvamos a encontrar, o por lo menos una gran mayoría. Y eso porque ellos, creo yo, para ensayar una explicación, porque me parece que Néstor acierta en esa tecla de convocarnos desde la política, no nos convoca desde el carácter de víctimas de la dictadura, sino desde lo que él mismo era como parte de aquella generación, como parte de una generación, no me gusta la palabra sobreviviente, pero bueno, somos los que quedamos, digamos, de aquella generación, y nos convoca desde un proyecto político, como sujetos políticos. Entonces, lógico que, o me parece más entendible, que nos vayamos encontrando. Fíjate una cosa, Santiago, hoy es 28 de septiembre. Sí. Y yo recordaba, además qué casualidad hermosa, ¿no? Que se dé justamente, si escucharon ladrido, ese tranquilo que no muerde, es mi perro guardián. Está muy bien. Decía, qué casualidad hermosa que hoy justamente se da que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, no solamente en la Argentina, sino a lo largo de toda América Latina y el Caribe, esté conmemorando la lucha, esté celebrando y a su vez esté exigiendo por la despenalización del aborto. Y no es casualidad que nosotros nos encontremos hoy en un 28 de septiembre que conmemoramos un aniversario más del Operativo Cóndor. Fíjate que en ese Operativo Cóndor que le contamos a todos los compañeros y a todos los compañeros, mejor dicho, les recordamos porque seguramente lo saben, es el día que en 1966 Dardo Cabo, un compañero que después fue ya era en ese entonces un dirigente, un militante de la antigua, de la vieja juventud peronista, lo siguió siendo después. En esa historia yo creo que se condensa gran parte de lo que queremos contar, queremos transmitir más que contar, transmitir esa vivencia, digamos, de aquella generación, queremos contar en Mocasines. ¿Por qué? Eran 18 jóvenes, él era el responsable de esos 18 jóvenes, que toman un avión de Aerolíneas Argentinas y se dirigen, o sea, lo secuestran. Con esto no estoy alentando que ahora haya ningún hecho parecido, estoy recordando que es parte de la historia y que uno lo lleva como un orgullo de su propia historia. Esos 18 jóvenes van a bordo de un avión de pasajeros que iba hasta el sur, que iba a la Patagonia, a Río Gallegos, lo desvían y van a Malvinas, a las Islas Malvinas. Allí despliegan 7 banderas. Finalmente, como el avión quedó atascado en lo que se llamaba, bueno, sería una especie de pista de carreras, digamos, no había pista para aviones, no pudieron salir y finalmente los detienen y después, bueno, para no entrar en detalle, finalmente son devueltos al continente. La misma Marina Argentina
los va a buscar en un buque y los trae a Ushuaia. Y allí son prisioneros. Allí son prisioneros. Dardo Cabo estuvo más de 3 años en esa primera cárcel, digamos, en esa primera cárcel suya. Y en Ahora, Ushuaia, ¿no? en Ushuaia. Sigamos este trazado que propongo. Dardo Cabo, con el tiempo, fue uno de los dirigentes más conocidos, yo te diría más querido, más querido. Yo lo conocí incluso un año antes de Malvinas, lo supe de su dimensión después, digamos, pero él fue a hacer una tarea que, bueno, algún día les voy a contar, fue allá a la zona del litoral. Ese Dardo Cabo, ese compañero, es el mismo que se transforma en un dirigente, una referencia muy importante, y para vos que estás en el tema comunicación, era una referencia muy importante como cuadro político y como cuadro político de la comunicación, junto con Rodolfo Walsh, junto con Juan Gelman, junto con Paco Urondo, toda esa generación brillante, digamos, de compañeros de la comunicación popular y que eran militantes políticos, ¿no? En este caso eran militantes de la Juventud Peronista y eran militantes montoneros. Y Dardo Cabo es detenido, es detenido. Es detenido y tiempo después, ya en dictadura, en la cárcel de La Plata, es secuestrado de su celda junto con otro compañero, el compañero Pirles, y es masacrado en las afueras de La Plata, camino a Bransen, y muere. O sea, así termina, digamos. O sea, el recorrido que hace Dardo es desde ser el hijo del gran compañero Cabo, Armando Cabo, un líder de la Unión Obrera Metalúrgica, del peronismo, Claro. toda una leyenda, digamos, del primer, del segundo, de todos los peronismos, pasa por lo de Malvinas, es liberado, sigue militando, es militante toda la vida, cae detenido y es masacrado finalmente por la dictadura, ¿no? Fíjate vos los caminos que corre y cuánta razón tenía Néstor cuando denomina generación diezmada, ¿no? Aquella generación, digamos. Así que bueno, de ahí venimos nosotros, eso es lo que contamos y tratamos de transmitir, no con el afán, esto lo subrayo siempre, no con el afán del baja línea, digamos. Ese no es el propósito, no es el interés, y además se nos caería la cara de vergüenza, digamos, no queremos hacer eso, no va con nuestro temple, digamos. Pero sí el de contar a las nuevas generaciones las sensaciones que vivimos, los errores que cometimos y por qué los cometimos, intentar alguna respuesta también a eso, como para cumplir de alguna manera con el legado que tenemos de los compañeros que ya no están, de ir transmitiendo la memoria de generación en generación, ¿no? Bien. Bueno, por ahí para los que se suman recién a la transmisión, estamos hablando con Jorge Giles, comunicador popular, diputado también nacional, autor de Mocasines, una memoria peronista, un libro, si bien es autobiográfico, es, ¿no? Autobiografía de la generación diezmada, ¿no? Podríamos decirle. eh, un libro que habla sobre la necesidad de la memoria y un poco lo conectaba con esto que vos decías de que te sentís hermano de Castelli, de Belgrano, ¿no? Y de la importancia de la memoria, no incluso para uno, y en el libro se habla de eso, de la memoria que uno sin padre, sin abuelo, sin esa memoria familiar, lo mismo con la patria, no podríamos tener patria sin memoria. Entonces, bueno, qué importante es trabajar la memoria, la verdad, la justicia y no abandonar eso nunca, ¿no? Exactamente. Yo creo que defender la memoria y la memoria popular, de esa memoria estamos hablando, es disputar poder, es disputar poder. O sea, defender la memoria no es contar lo que a mí me pasó y el otro cuenta como si fuesen historias fragmentadas, personales, sino construir un camino, digamos, por donde pasen las nuevas generaciones, teniendo en cuenta todos los caminos o todas las historias y todas las batallas y todas las derrotas y todas las victorias que han transcurrido generaciones anteriores. Por eso digo, es disputar poder desde ahí. Rodolfo Boll lo decía maravillosamente, ¿no? Cuando decía,
que la oligarquía o las clases dominantes, decía él, en la Argentina parecen ser las únicas que tienen derecho a escribir la historia. Las clases trabajadoras, el pueblo, las clases populares, pareciera que siempre estamos comenzando de nuevo. Y eso digo para meter el dedo en la llaga entre nosotros, ¿no? En términos amorosos lo digo. Sí. Que nadie se sienta susceptible por esto, lo de meter el dedo en la llaga. Pero muchas veces es responsabilidad nuestra, lo de creernos que inventamos la historia. Yo comienzo a militar ahora, o mi organización, o mi agrupación, mi corriente, empieza ahora, entonces por lo tanto la historia empieza ahora. No, no. Me parece que nos estamos privando de un capital cultural, integral, político, valiosísimo, digamos, que ya han acometido otras generaciones anteriores que mucho nos pueden servir para seguir avanzando. En ese sentido, hay una parte del libro de Mocasines donde yo reflexiono mucho sobre estas cosas, porque no es solamente que cuento, aprovecho para decir, no es autobiográfica en el sentido que se pueda entender como la autobiografía de alguien que se cree con derecho, digamos, y todos tenemos derecho, no pongo en discusión ni en tela de cuestionamiento de eso, pero no es eso lo que se pretende decir con autobiografía. Me parece que vos lo dijiste claramente, es la autobiografía de última, o por lo menos una partecita de la autobiografía de una generación. Entonces yo te decía que así como hay hechos que se cuentan como para graficar, como para pintar lo más crudamente posible, cómo éramos nosotros y por qué reaccionábamos como reaccionamos, cuáles son las metidas de patas, digamos, que hemos cometido, porque no es complaciente para nada el libro con la generación, sino trata de explicar en ese contexto histórico que nos tocó atravesar, pero a su vez señalando cuáles fueron los errores estratégicos, garrafales que hemos cometido. Pero sin irnos de esta temática que estamos abordando. Yo te decía que, siguiendo a Rodolfo Walsh, las clases dominantes sí tienen en claro esto, sí tienen en claro, digamos, cuál es la concepción mitrista de la historia que deben llevar adelante y la llevan adelante y siempre están levantando los mismos próceres, entre comillas, que son los genocidas de nuestra historia. Ahora, a nosotros digo como pueblo en el término más genérico que se quiera entender, que se pueda entender, me parece que por ahí nos cuesta, cuando la historia siempre nos va a golpear la puerta, siempre nos va a señalar de que te olvidaste esto, digamos. Dicho esto, también digo, uno se siente orgulloso de haber nacido en esta patria nuestra, porque habiendo hablado con tantos compañeros y compañeras de otras latitudes, de América Latina, de Europa, etc., uno aprende a valorar no sé si está bien decirlo, si habrá otro vocablo mejor, pero uno aprende a valorar el culto a la memoria que hemos hecho en la Argentina. El culto a la memoria. Se nos trató de imponer, incluso con complicidades propias de viejos dirigentes de aquellos años, se nos trató de imponer la teoría de los dos demonios. Esa no es una batalla menor la que dimos, porque esa era la batalla de la memoria contra el olvido, o del olvido contra la memoria. Si eso pasaba, bueno, agarrate Catalina. ¿Cuántas décadas más hubiesen pasado para que nosotros pudiéramos restaurar en algo el tejido roto de la sociedad durante la dictadura? Hubiese quedado eso como fueron dos bandas que se enfrentaron, la sociedad no tuvo nada que ver, pero esas dos bandas después terminan acordando un indulto, una amnistía, y acá no ha pasado nada. Vamos a mirar para adelante. Hay países que han hecho esto. Nosotros no hicimos eso. Y eso me parece que es también para valorarlo, ¿no? Sin dudas, además hay un reconocimiento internacional, o sea, el juicio de las juntas, que fue en el 85. Tenemos la experiencia de España, que no ha podido hacer nada con la dictadura y con la guerra civil que desembarcó con Franco. Muchas dictaduras latinoamericanas, y también pienso en nuestra historia,
la campaña al desierto o del desierto y la justificación de la matanza de los pueblos originarios, y hoy no podemos discutir la cuestión de la tierra, y la tierra es propiedad de aquellos que la usurparon. Entonces, ¿no? Y cómo esto que vos decías de la memoria y cómo la reconstrucción es fundamental porque es la única manera que tenemos de poder tener una patria conclusa, ¿no? Y por ahí un poco de lo que también yendo a Mocasines se habla de la patria inconclusa, y alguien dice, y el ser inconcluso, ¿no? Como que seríamos seres inconclusos si no tenemos una patria que nos acobije a todos y a todas, y bueno, pensaba en eso y en la juventud que ha tomado, ¿no? Y la condena a ser peronista, ¿no? Si sos peronista, eras antipatria, ¿no? Para la derecha eras subversivo, eras un terrorista, estabas como... Y cómo esto de la teoría de los dos demonios también logró este cometido, ¿no? Y vos se habla mucho en el libro de lo que pude leer, porque vamos a aclararle a la gente también, que está publicado por una editorial que es una cooperativa, Grupo Editorial del Sur, entonces está fuera de lo que es el circuito comercial, que también es algo que no es casualidad, porque justamente este ciclo también viene a discutir un discurso hegemónico, a construir nuevas ideas que no son las verdades, no son verdades relativas. Muchas veces hablaba también Néstor de las verdades relativas, ¿no? Así es. O de nuestras verdades. Entonces, un poco la idea de esto también es, bueno, mostrar que se peleaba por un ideal, que hubo errores, que está esa famosa autocrítica que, nunca, que siempre dicen que Montoneros no hizo la autocrítica, digo, y como militantes hay sumas autocríticas. De hecho, me interesó mucho una parte del libro en la cual vos decís, eh, aprendí que el poder, que no se toma el poder, sino que se construye, y bueno, ¿no? Que es más autocrítica, ¿no? Y constructiva, porque tampoco es para condenar, fueron momentos históricos, hoy analizar el pasado con los ojos del presente no está bien, creo que todo hay que contextualizarlo, y por eso es importante la memoria, porque la memoria nos permite tener esos hechos del pasado en el presente para poder tener un futuro transformador, ¿no? Y poder construir una patria a partir de todas estas experiencias populares de resistencia que nos han dado victorias, derrotas y tristezas y alegrías. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parece que cada uno de nosotros, digamos, es portador de la propia autocrítica de su propia vida y la de su generación, pero hay un punto dentro de... La autocrítica no es un ejercicio de clavarnos puñales en el pecho y salir a decir, yo me arrepiento. Autocrítica no es igual a arrepentimiento. Yo en esto quiero ser muy sincero, digamos, yo no me arrepiento de nada. Sí, no tengo las anteojeras, digamos, puestas, que me permitiría decir, ojalá que nunca lo tenga, me propuse nunca tenerla. eh, Nunca diría, si volviera a vivir, haría lo mismo. No, yo no haría lo mismo, claramente que no, digamos. Claramente que no. Yo no me enfrentaría con Perón, por ejemplo. Y ese fue un error garrafal que ha tenido, que siempre es más, si se quiere, más preciso quirúrgicamente, en términos narrativos, culpar a alguien. Entonces, bueno, es cierto que hubo una conducción que fue marcando algunas decisiones trascendentes a lo largo de nuestra historia militante, y, y que tomaba esas decisiones, digamos, con las cuales muchos no estábamos de acuerdo, pero ese sentido de la pertenencia que teníamos, ese sentido de la lealtad militante, digamos, nos hacía quedarnos y dar la discusión, aún saliendo perdidosos de esas discusiones. Pero, digo, la autocrítica es todo eso, es la de poner en revisión muchas de las cosas trascendentes, aunque después terminemos desangrados, terminemos llorando y diciendo, bueno, hemos pasado una vida. No, hemos pasado una vida peleando. Y en esa pelea nosotros hemos caído y nos hemos levantado infinidad de veces. Y en ese camino también de caer y levantarse, hemos cometido errores y también hemos tenido aciertos. ¿Quién puede negar el acierto del lucha y vuelve? Una consigna que salimos a pintar
a lo largo y ancho del país, cuando parecía tan remoto y tan lejana la vuelta de Perón, que muchos compañeros peronistas nos decían, de buen modo, de un modo, si se quiere, paternalista: no, muchachos, eso no va a pasar, yo lo quiero mucho al viejo, pero el viejo ya fue, esta es otra historia, estamos próximos a entrar al siglo XX, al fin del siglo, etcétera, etcétera, digamos. No es que teníamos una alfombra roja para pasar y salíamos nosotros y nos recibían con aplausos. No, no fue así la historia, digamos. Ahora, nadie puede negar el acierto de de hacer converger, digamos, una estrategia de poder popular con la participación de las nuevas generaciones, con la participación del conjunto de los sectores populares, en una sola idea que condensaba y que sintetizaba todas las banderas de reivindicación popular que había, digamos, y que se habían sumado en aquellos años, que era la Vuelta de Perón. La Vuelta de Perón desde el 55 fue como la consigna madre, digamos, ¿no? O la nave insignia que guió al peronismo. Y que cuando la pintábamos no nos acordábamos solamente del rostro de Perón, sino era todo, era Perón, era Evita, o sea, el recuerdo de Evita, la memoria de Evita, el mandato de Evita, era la Constitución del 49, era ese país inclusivo, digamos, que había creado el peronismo y que nosotros queríamos seguir llevándolo adelante, digamos, ¿no? Entonces, si hay algo que me parece, y en Mocasines nosotros lo desarrollamos, esta idea a través del formato novela. Bueno, vos que leíste una parte, un adelanto, digamos, del libro, porque la novela facilita, digamos, la categoría literaria, digamos, el estilo literario, nos permite, primero, contar de una manera, llamémosle agradable, de una manera, o no sé si agradable el término, pero de una manera llevadera, que no sea una cosa densa, que no sea una cosa pesada, sino que una novela nos permite jugar, digamos, con los personajes, diciendo desde un principio, desde la primera página, todo lo que aquí se cuenta sucedió. A veces cambiamos los nombres, a veces no damos bien las direcciones, porque siempre estamos pensando que el enemigo, como decía Benjamin, nunca deja no cesa de darnos pelea y de vencernos, digamos, cuando puede hacerlo. Entonces siempre estamos con ese cuidado, digamos. Pero la novela no solo nos permite contar estas cosas, refrescar aquello, digamos, y decir, bueno, ¿por qué lo hicimos, digamos? Entonces, en el por qué lo hicimos viene, si se quiere, la intención, ojalá lo logremos, de transmitir a las nuevas generaciones que hacen política, que están en la militancia política, y a los que no también, de decir, miren, los pueblos, la única arma eficaz que nosotros tenemos como pueblo para dar pelea por nuestras reivindicaciones es la política, en el campo social, en el campo reivindicativo, en el campo sindical, en el campo cultural, en el campo de las comunicaciones. Cuando nosotros nos aislamos, cuando nosotros negamos la política, nos estamos negando a nosotros mismos. Y eso me parece que es un error tremendo que ha tenido aquella generación a la que pertenezco, que hemos tenido, me hago cargo, que es bueno reconstruirlo, repasarlo y entregarlo o compartirlo sin dejar de reivindicar las convicciones que nosotros tuvimos y que nosotros seguimos teniendo, digamos. Eso no se toca, digamos, ¿no? Lo único intocable, si se quiere, son las convicciones de querer seguir soñando y bregando y luchando para tener un país más justo, ¿no? Así que Mocasines un poco la va de eso, digamos, de contar historias, de contar una historia de vida, de contar una historia de vida militante en aquel contexto histórico tan particular, pero también de reflexionar sobre esas historias, no solamente quedarnos en el anecdotario, sino Jorge, reflexionar. vamos a hacer un breve cortecito de ¿Cómo este no? ciclo, así viene la tanda publicitaria y en un ratito seguimos con más Mocasines y con Jorge Giles acá en el ciclo de militancias y resistencias populares a las dictaduras. Hola, ¿cómo están?
Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto y del IVAP. Venimos haciéndole frente a esta cuarentena y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo, porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia, que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración. Bueno, seguimos con el ciclo Militancias y Resistencias Populares a las Dictaduras. Estamos con Jorge Giles, autor de Mocasines, una memoria peronista, con lo cual estamos recorriendo una trayectoria que va desde los 70 y que llega hasta la actualidad, en la cual venimos repasando varios momentos de nuestra historia. El libro también cuenta parte del gobierno de Néstor y Cristina, donde bueno, se retoman varios de todos los conceptos que venimos trabajando, y se trabaja sobre la memoria y se busca un gobierno nacional y popular que lleve adelante transformaciones sociales, económicas, y que empiece a discutir un poco también, ¿por qué no?, la acumulación de la riqueza. Tuvimos la ley de servicios de comunicación audiovisual, en su momento la famosa 125, que trajo serios conflictos internos, ¿no?, con esa famosa oligarquía o las clases dominantes que bueno, en ese contexto nos arrebataron una victoria que debería haber sido nuestra y que hubiera cambiado probablemente
el curso de lo que vino después. Y bueno, estamos con Jorge Giles, que fue diputado nacional, y bueno, el autor del libro, y me gustaría, Jorge, que nos contaras un poco cómo es tu acercamiento a la militancia, que viene desde el norte y que es parte, y si se quiere, de la vanguardia de muchos de los procesos de transformación, incluso como que la dictadura, antes de que sea la dictadura cívico-militar, o sea, antes de que arrancara el 24 de marzo, ya en nuestro norte argentino ya había desaparecidos, ya había, ¿no? Había persecución, había clandestinidad, un poco también lo charlamos con Gustavo Morfino en el primer encuentro de este ciclo, que estuvimos charlando un poco con él. Bueno, las ligas agrarias chaqueñas que tenían un rol muy importante en la disputa contra los grandes terratenientes en lo que era la producción, el acopio y la comercialización de muchos de los productos que se producían en el norte, como la yerba, el azúcar. Eh, ¿Cómo surge tu militancia? ¿Por qué? ¿No? En la juventud peronista, que no es poco. Bueno, en el caso mío, para ser breve, a mí me facilitó mucho el- el hecho de ser un hijo de una casa peronista. O sea, mi viejo fue un militante peronista. eh, Mi viejo, yo lo escuchaba desde chico en la mesa cuando despotricaba contra los políticos, eh, y escuché de boca de él la frase eh, esa de yo no me meto en política, yo soy peronista. Cuando vi la película Gatica, digamos, del gran, maravilloso, admirado y amado Leonardo Fabio, y encuentro la frase que en realidad Fabio cuenta que la extrae del libro No habrá más pena ni olvido de Osvaldo Soriano, y aparece eso como una frase, digamos, creada por Soriano. Yo casi derramo un lagrimón, digamos, porque decía, no es una frase de un autor, es una frase que decían nuestros viejos. Entonces yo nací en esa casa, en la casa donde mi viejo era un militante no de la partidocracia, digamos, argentina, sino era un peleador de la resistencia peronista cuando cae Perón, cuando lo echan a Perón, mejor dicho, cuando lo derrocan a Perón. Y mi vieja, la primera presidenta de una unidad básica del Partido Peronista Femenino en la provincia de Corrientes. En esa casa me crío yo. En esa casa vi a mi padre correr y saltar el muro del fondo de mi casa cuando fue la policía a, a buscarlo. En esa casa, en ese hogar, digo, en esa familia, nos criamos con mis hermanos, de los cuales, bueno, salimos muy militantes, mi hermano Omar y yo. Mi hermano Omar ya no está conmigo, se me fue. Entonces, empezamos desde muy chico, digamos, de la mano de nuestro viejo, particularmente de nuestro padre, Ventura Giles, a, a conocer y a embebernos, digamos, de lo que era la militancia peronista y la, la importancia, digamos, de luchar por la vuelta de Perón. Entonces, quizás yo, a partir de esta conformación política, ideológica, social, cultural, me di hasta, lo pondré entre comillas, el lujo de cuando aparecen las primeras organizaciones que empiezan a tener políticas nacionales, digamos, de reagrupamiento nacional, que antes no lo sabía. Yo a los 15 años estaba militando con la vieja juventud peronista que no se referenciaba nacionalmente con nadie, era la juventud peronista de Corrientes. Y así había juventudes peronistas, digamos, en distintos lugares, ¿no? Entonces, cuando aparecen las primeras organizaciones, en ese mundo tan convulsionado que vivíamos, uno optaba por cuál organización, digamos. Bueno, eso es parte de lo que la historia más puntual. Yo lo que quiero señalar y aprovechar los minutos que tenemos, digamos, es que evidentemente que el peronismo es a la cultura de este pueblo lo que es el mismo aire para este pueblo, para respirar, lo que es el trabajo, lo que es una necesidad, te diría, casi vital, digamos, para proyectarnos políticamente desde los propios márgenes que nos da el sistema, para superar esos márgenes y conquistar, digamos, con todos los derechos sociales que le hacen falta a este pueblo. Y eso me parece que es de una actualidad
enorme, tremenda. Cuando uno lee que en las marchas de esta anticuarentena que se están desarrollando, y además lo vimos por televisión, lo escuchamos por televisión, cuando uno lee que una de las consignas que cantan en este scratch que le hacen al doctor Lorenzetti de la Corte Suprema de Justicia, algunos de los participantes dicen, lo habrán escuchado ustedes, queremos que Alberto Fernández y Cristina Fernández se vayan ya, pero se vayan no solamente del gobierno, decía una airada manifestante, sino que se vayan del país. Bueno, evidentemente que ese odio visceral de esos sectores, de lo que siempre llamamos la oligarquía argentina, sigue presente. Entonces, por lo tanto, el amor nuestro, digamos, por esta causa sigue estando más presente que nunca. ¿Qué quiero decir? La necesidad de organizarnos en tributo a ese amor, digamos, tiene que ser más presente, tiene que estar más presente que nunca. Entonces, si volviera a elegir, sí, elegiría siempre, digamos, ese encuadramiento en una agrupación, en algún espacio, digamos, donde uno pueda transcurrir esta búsqueda, ¿no? Y cuando yo te decía hoy recién, si nosotros nos olvidamos, quiera Dios y Perón que no, que nunca, la historia misma nos viene a buscar. Leía este fin de semana dos noticias que son conmovedoras, digamos, y que tienen que ver con la historia de los años del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar. Por un lado, ustedes saben que en unos días más se inicia el juicio que se va a dar en llamar el juicio de los vuelos de la muerte. O sea, eso estaba bastante segmentado en varias causas. Ahora se unificaron y particularmente los vuelos de la muerte que salieron desde Campo de Mayo van a estar gestionados, diligenciados, desarrollados a partir de un juicio específico, digamos, que comienza el próximo 5 de octubre. Allí hay testimonio incluso de ex conscripto. Allí sabremos, quizás, digamos, finalmente la suerte que corrió nuestro compañero Roberto Quieto, subiendo, mejor dicho, siendo arrastrado a uno de esos aviones de la muerte. Entonces, la historia como que está latente y pugna por resolverse hasta en el último centímetro que le queda por resolver. Y leía también anoche, para mi congoja, y la congoja de todos seguramente los que accedimos a esa información, en que aparecen testigos, siempre se supo, siempre se dijo, pero no había testigos, no había casos, digamos, judiciables hasta que aparece y que está en una causa que se está desarrollando, creo que en Córdoba. Un bebé que fue torturado, un bebé creo de 8 meses, un terror total, digamos. O sea, lo torturaron al bebé delante de su madre, delante de su padre, para que sus padres dieran la información que buscaba la dictadura, que buscaban los genocidas. Torturaron a un bebé. Torturaron a un bebé. Una o sea, locura. Apareció el chico deshidratado cuando los mismos genocidas lo abandonaron en la vereda de la vieja casa de los compañeros que están desaparecidos, son parte de nuestros 30.000, y el nene estaba como una, no sé, como cuenta la tía, creo que es la que cuenta, ¿no? Que lleva ese horror de por vida. El bebé estaba quieto, estaba con llagas de quemaduras atrás de la rodilla, con golpes, con hematomas en sus deditos. Eso fue la dictadura. Y mucha de esta gente que hoy sale a decir que se vaya Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de la dictadura, son los que se referencian, son la cría de esa dictadura, digamos. Hay que decirlo con todas las letras. Sí, sin duda. Hay que decirlo con todas las letras, digamos. Tienen ese odio, digamos, sin fronteras desde la humanidad, cualquiera sea la humanidad que nos podamos imaginar. O sea, no tienen fronteras, no tienen límites, digamos. Entonces, nuestra pelea siempre va a ser por eso. No es para hacer melancolía con la historia, con la memoria. Es para justamente saber de qué está hecho, cuál es la talla, cuál es la encarnadura que tienen esos enemigos de esta nación que nosotros buscamos ser, digamos. Por lo tanto, me parece que ojalá tanto Mocasines como todos los libros que se están escribiendo
y que cada vez me parece que habría que estimular para que cada uno cuente su historia, nos pueda refrescar y no nos acostumbremos a eso. Hoy ya la verdad que di un salto dentro de la angustia, ¿no?, que generan estos hechos. Pero hoy digo casi un salto y un grito de gol cuando lo escucho al presidente decir que lo que han hecho, lo que están haciendo, digamos, con estas manifestaciones, no tiene nada que ver con la democracia, dijo Alberto Fernández, sino Sí. tiene que ver con el nazismo y con el fascismo. Bien, bien, hay que decir las cosas por su nombre, digamos. Nosotros con Luis, con José, con muchos de los compañeros que construimos el SUTEBA, hemos militado, yo particularmente he militado codo a codo con una gran compañera que se llama Mari Sánchez. Con Mari, Déjame digamos, hacer un paréntesis. sí. Tenés un saludo de Alicia, la hermana de Mari, que manda un No, saludo. bueno, También Nerida Poport, Víctor Hugo, Salami también te saluda. Así que ahí, bueno, algunos no, saluditos que van hacia vos y a toda esta historia viva que nos estás contando y que tiene que ver con esto que decías. No puedo no pensar en cuando se dijo que Cristina estaba acabada, ¿no? Que era parte del pasado y claro, pensaba cuando el Perón vuelve y este odio y muchos apellidos son los mismos, ¿no? Los que están obvio. convocando a este tipo de cosas. Y hay algo que vos mencionás en tu libro que es la batalla cultural y que es algo que, bueno, nos damos a diario y es muy difícil, ¿no? De poder ganarle a toda esta concentración mediática, judicial, ¿no? Porque la verdad es que hay un partido judicial, le dice Cristina, ¿no? Que la verdad es que es tremendo. A esto que vos le hablabas de la tortura de un bebé, que más asesino y sanguinario que eso me parece que no hay. Y no sé, ahora salieron estos informes que investigaban a las familias de los muertos del Ara San Juan, a las familias de un buque del marplatense de pesca, que también escuchaban a las madres, ¿no? Y hacían todo un servicio de inteligencia. Y esos son los que nos hablan de democracia, los que nos hablan de república, los que tienen un dedo moralizador qué indignación causa, ¿no? Cuando uno que milita y que ve todo eso y que conoce la historia y que intenta ser eh, respetuoso, ¿no? Del pasado y de la historia, qué indignación que generan todos estos acontecimientos. Totalmente. Bueno, primero aprovecho para mandar un abrazo emocionado a Alicia, a las demás compañeras que están participando de este lindo encuentro, este lindo reencuentro. Pero yo te estaba hablando justamente de Mari, porque con Mari discutíamos mucho y charlábamos mucho, y ella desarrollaba muy fuertemente esto de llamar la política de la verdad, ¿no? Así como el compañero Hugo Yasky también siempre menciona ese concepto que me parece importante rescatarlo, porque es un concepto, si se quiere, que rompe con lo políticamente correcto, que fue lo que marcó el neoliberalismo, que fue lo que marcó justamente la política que se desarrolló durante los años 90 en particular, ¿no? O sea, todo está permitido, pero dentro de los márgenes de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Es entregarse, es entregar las convicciones, es bajar la cabeza, es decir, puedo hasta acá, pero hasta acá no debo, no debo molestar a los poderosos, digamos. Me parece que Néstor Kirchner rompe con todo eso, nos convoca a todo un pueblo, digamos, Cristina convoca a todo un pueblo. No es casualidad que Mari haya sido militante y haya sido funcionaria con Néstor y con Cristina. No es casualidad, digamos, que las Mari Sánchez de todo el país, digamos, se hayan sumado. Y no es casualidad que nosotros sigamos reivindicando la memoria popular como el hilo conductor, digamos, que nos pueda llevar a superar este trance que nos ha pasado, ¿no? Entre los años 2015 y 2019, para que no se pierda eso, porque me parece otro concepto importante para compartir en esta tarde-noche, que la memoria no nos viene dada. Es mentira eso. El mismo concepto de pueblo no nos viene dado. No es algo, digamos, que está en un armario, de vez en cuando, digamos, se lo deja bajo 7 llaves, pero después alguien viene con la llave, lo abre y nos trae y dice, acá está, esta es la memoria. No, la memoria es una permanente construcción, como la misma idea de pueblo, digamos, que tiene su cimiento
tiene sus cimientos en una larga tradición de lucha, como decíamos recién, arranca desde 1810 y yo soy uno de los que pienso que arranca desde mucho antes, digamos, de las peleas de nuestros pueblos originarios contra los colonizadores, pero es una construcción permanente, digamos. Si no hacemos culto y no hacemos, sino culto por cultivo, digo, si no cultivamos el ejercicio de la memoria y de encuadrar las cosas que siguen apareciendo, cada vez aparecen cosas que parecían que no iban a aparecer más y sin embargo aparecen como testimonios de la dictadura. Nos vamos a quedar sin historia, que es lo mismo que decir nos vamos a quedar sin memoria, que es lo mismo que decir nos vamos a quedar sin proyecto de futuro, digamos. De eso me parece que se trata. Y vuelvo a decir por enésima vez, a mí lo que me movió, digamos, a escribir Mocasín es justamente poder transmitir, más que los hechos cronológicos, que son más o menos conocidos por todos, tratar de transmitir de la manera más honda posible, transmitir el alma de aquella generación. Y ese alma no nos podemos permitir nosotros que ese alma de esa generación se caiga, se muera, digamos. Esa alma tendrá otros nombres, y en buena hora que así lo sea, digamos. Son ustedes, son los jóvenes, digamos, los que hoy tienen que, de alguna manera, rescatar lo que es de rescatable de ese alma y lo que no, desecharlo, pero lo que no podemos, digamos, dejar de referenciarnos en esas causas y en esas luchas que dimos de conjunto durante esos años donde parecía que el cielo estaba muy cerca, ¿no? Queríamos asaltar el cielo, como decían algunos poetas. Pero bueno, Se después veía, se veía muy cerca el sueño de la transformación, ¿no? En esa sí, época. sí. Vos sabés que, bueno, muchos de nosotras y nosotros, en mi caso, tuvimos la oportunidad y la suerte de trabajar con Mari, de conocerla, de que nos transmitiera todo su potencial, todo su conocimiento, ¿no? Incluido con Luis, que en mi caso también es un gran referente en mi construcción como militante y también como hacedor y sentirse parte de esa gestión que Néstor y Cristina encarnaron en el país y que nos permitieron recuperar un montón de herramientas y discutir un montón de otras, la participación callejera, la discusión y la lucha política, no solo en un congreso, sino afuera, poder discutir quiénes son nuestros líderes, poder defender causas y poder tomar este pasado que siempre se nos fue. Somos hijos también de los 90 en lo que es la educación, y eso también tiene, ¿no?, como cierta herencia en nosotros que nos ha llevado siempre a descreer de la política. Y pensaba, digo, si cuando llegó Néstor y nos propuso un sueño y nos costaba por ahí creer que venía esa transformación, me imagino para muchos de ustedes que son nuestros referentes, digo, independientemente de esto que vos hablás de la autocrítica, de tomar los errores y tomar los aciertos, son nuestros referentes porque a pesar de todo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta cuando termine esta reflexión que me interesaría ver tu opinión. Son nuestros referentes y son los que nos han guiado en poder entender y saber que a pesar de todo lo que pasó, siguieron creyendo en la política, siguieron confiando en la transformación, en lo gremial, ¿no?, que fue algo también muy perseguido, y tenemos infinidad de trabajadores sindicalizados, delegados, ¿no?, que han sido chupados por los grupos de tarea. Y bueno, en esto de la participación y en esto de pensar la política y esto de pensar lo que significó la dictadura, en tu caso fuiste detenido previo a la dictadura y liberado posterior a la dictadura. O sea que vos viviste el Mundial 78, la desaparición, los vuelos de la muerte, Malvinas y todo eso encerrado, ¿no? Y con torturas y ¿no?, con todo lo que significó el encierro. ¿Qué- ¿Cómo es vivir la dictadura? Porque planificando la contraofensiva, viajando, ¿no? Por ahí uno se sentía con un rol activo en la transformación, y en el caso de ustedes estaban presos, ¿no? Digo ustedes porque vos y muchos de los compañeros y compañeras estaban detenidos en ese momento. ¿Cómo es vivir todo el proceso de la dictadura desde una prisión? Qué pregunta. Bueno, lo primero que me sale decir es
La cárcel de la dictadura no tiene nada que ver con las cárceles que se muestran en las películas, digamos, ¿no? Donde si la cárcel de la dictadura es fue un levantarse y acostarse todos los días. Yo estuve casi 8 años preso, sin saber qué iba a pasar al otro día con uno, digamos, si lo iban a sacar, si lo iban a matar, pero sí saber que siempre iba a ser un día de combate, de batalla. Y nosotros tratábamos, los militantes, de vivirlo de esa manera, como un combate, o sea, no arrinconar, no dejar que nos arrinconen, digamos. Vivir la cárcel de la dictadura era saber que el propósito de nuestros carceleros era quebrarnos. A muchos compañeros los mataron en la cárcel, los sacaron de la cárcel, los mataron. Hay una historia, o hay historias que yo cuento en el libro, que muy pocas veces cuentan los militantes que estuvieron presos, que es la historia de suicidios que hubo en la cárcel, de compañeros que fueron desbordados por el dolor, que no supieron cómo fugar, no podíamos además fugarnos, digamos, de ese dolor, y muchos compañeros optaron por esa fuga, digamos, ¿no? Nosotros fuimos muy duros en ese momento, los compañeros que teníamos alguna responsabilidad, digamos, otorgada por los mismos compañeros, en condenar esa fuga, porque decíamos, no es por ahí, no es por ahí, porque si esa es la fuga, si ese es el camino, terminamos todos suicidados, por lo tanto termina ganando el enemigo, le terminamos favoreciendo. Pero lo cierto es que eso existió, convivíamos con ese horror, digamos. Convivíamos con el horror de saber que vos nunca ibas a estar tranquilo en un lugar, en una celda, porque siempre ibas a estar hostigado, siempre ibas a estar provocado por el carcelero. Eso también yo cuento en el libro. A mí me tocó estar muchas veces en los calabozos, saber lo que es la sensación, digamos, de afrontar esa soledad del calabozo, que es una cárcel dentro de la cárcel. Cuando vos estás en una celda y podés estar con otro compañero de prisión, o podés comunicarte de alguna manera hasta a escondidas, por supuesto, con otros compañeros, o tener la posibilidad, de acuerdo al régimen de cada pabellón, de poder salir a caminar en un patio de recreo. Bueno, no te digo que es la libertad, pero es poder estar con otro ser humano, en primer lugar, y es poder dialogar, y es poder mirarse a los ojos. Cuando estás en un calabozo, no existe nada de eso. Sos vos, solito tu alma, digamos. Sos vos, digamos. Entonces te tenés que inventar, y acá voy a la otra parte que también te quería contar, te quería transmitir de alguna manera. Afrontar la cárcel de la dictadura era afrontar sobre todo esa cárcel de los calabozos, donde uno se tenía que reinventar a sí mismo, digamos, en función de la memoria que traía. La última, digamos, el último tramo de mi militancia en Libertad fue un tramo muy intenso, donde van a buscar a mi hermano, que era un delegado sindical muy importante en la provincia de Corrientes, era el delegado sindical, el delegado general de la fábrica más grande que existía en la provincia de Corrientes, que era una textil muy grande, y mi hermano se escapa de la gendarmería. Entonces lo tirotean los gendarmes, pero él logra escaparse. Bueno, después me van a buscar a mí y ya no me encuentran porque yo ya me fui de los lugares que frecuentaba y me voy con mi hermano. Pero cuando estoy en el Chaco, que es mi último lugar, digamos, en Libertad, conozco a maravillosos compañeros donde también estábamos todos acorralados en esa zona, porque en esa zona no es que empezó la represión y empezó el repliegue nuestro después del 24 de marzo del 76. En esa zona la represión era más fuerte quizás que los gobiernos que fueron elegidos democráticamente en marzo del 73, pero que sin embargo los sectores de la represión eran los que efectivamente mandaban, digamos, dominaban. O sea, no se pudo despegar de esa situación de represión permanente. Y allí, y aprovecho además, digamos, para rendir un homenaje
a todos los compañeros de las ligas agrarias. Allí estaba Carlitos Piccoli, el primo de Luis. Compañeros hermosos, digamos, te diría, en su hechura humanista, pero también brillantes como cuadros políticos. Todos esos compañeros fueron acorralados hasta que fueron exterminados, muchos de ellos. Y algunos fuimos a parar a la cárcel, digamos. De la cárcel... Un azar de la vida, ¿no? Porque, del destino, porque qué explicación hay, ¿no? No, lo mismo con los compañeros que, estando presos con nosotros, fueron arrancados de la cárcel, y eso, bueno, a mí me tocó personalmente, digamos, estar casi hasta a la última estación del Calvario, diríamos, de los compañeros que fueron masacrados en Margarita de Belén. Margarita de Belén, Bien. le cuento a los compañeros, es una localidad que Sí, está me gustaría muy eso. cerca de Resistencia, y allí un día, digamos, concentran a varios detenidos y algunos desaparecidos que no estaban legalizados, estaban en cuarteles o estaban en centros clandestinos, y los concentran en las afueras del pueblo y son masacrados el 13 de diciembre de 1976. ¿Cómo hicieron la lista los genocidas, digamos? Es casi un enigma, digamos, ¿no? Hay quien ha declarado, incluso alguno de ellos, que hasta se hacía, y a uno le parecerá jocoso, y no es jocoso, digamos, porque está la muerte de nuestros compañeros, que decían, bueno, uno acá, estaba la lista completa, bueno, el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, iban, digamos, para ellos sí era casi al azar, digamos, porque le daba lo mismo matar a este o matar al otro, digamos, el asunto era matar a todos. Y a los que quedaban Y en la la tortura psicológica de lo que quedaban, ¿no? totalmente, a los que quedaban justamente era tirarles esa masacre encima, digamos, para que el día que... algún milico alguna vez me dijo a mí, es posible que ustedes salgan vivos de acá, pero van a salir muertos en vida, porque nunca más van a querer meterse ni con una cooperadora escolar, porque van a ¿Cuántos salir se todos. equivocaron? ¿Eh? ¿Cuántos se equivocaron, digo? Claro, se equivocaron grueso, digamos, ¿no? Pero bueno, vivir la cárcel de la dictadura fue eso, digamos, Santiago, pero de la cual uno sale finalmente cuando tiene un proyecto de vida, cuando uno tiene un proyecto político, donde uno se siente parte de un colectivo, digamos. Cuando uno se siente solo y cree que lo puede hacer todo solo y cree que es el rey de la pista del baile, digamos, bueno, ahí seguramente que en cualquier momento trastabillás y te caes hondo, digamos. Jorge, Pero vamos a ir llegando al final, pero me gustaría un poco ir a la actualidad actual, ¿no? Mencionamos a Alberto, estamos en un momento de pandemia y de cuarentena, el mundo se está destrozando, el sistema capitalista como tal también ha demostrado todos sus defectos, y ya, no sé, un ejemplo, Mar del Plata, que es la ciudad en la que yo estoy, salieron los números del INDEC, 26% de desocupación. Uno de cada cuatro trabajadores, uno de cada cuatro personas económicamente activas están sin trabajo en Mar del Plata. Eh, ¿cómo, cómo reconstruir un país? Vos arrancás el libro a escribirlo en el 2016, si no me equivoco, pleno macrismo, ¿no? Y avasallamiento de muchos de los derechos conquistados que pensamos que eran nuestros, y muchas veces esto de hacer memoria también nos implica la defensa permanente de la democracia, de los derechos, de las conquistas populares, de la valoración de las organizaciones sociales, políticas. eh, ¿Cómo ves la situación actual? ¿No? Sabiendo que somos parte de este gobierno, ¿no? Y buscando la forma de construir esto y ponernos de pie, diría Máximo también. yo creo que te diría que más que no, o además de nuestro país, el planeta entero, digamos, está en un momento crucial, sigue atravesando ese momento, y donde podemos ganar nosotros o pueden ganar ellos, donde pueden ganar los buenos o pueden ganar los malos. El final está abierto, digamos. A mí me parece que
la posibilidad cierta de que Bolsonaro sea reelecto, la posibilidad cierta de que Trump sea reelecto, la posibilidad cierta de que las grandes corporaciones sigan esquilmando, digamos, a nuestros países, a los países dependientes, a los países, digamos, que están ahí a flor de tiro de su voracidad capitalista neoliberal, es una posibilidad que no hay que dejarla de barajar. O sea, no hay que tener un ánimo triunfalista ante eso, porque la pandemia, el virus en sí mismo, digamos, no derrota proyectos políticos. Lo que hace es, o lo que hizo fue correr el telón y mostrarnos a todos, y mostrar sobre todo a los que a nosotros nos costaba llegar para contarles cómo es la desigualdad, etc. El virus lo que hizo fue poner al desnudo eso, digamos. Ahora está todo al desnudo, pero no necesariamente eso significa que nosotros vamos a salir triunfantes automáticamente, porque así se ha demostrado, digamos, en estos meses o yo creo que va a ser más de un año que vamos a estar en esta situación en el planeta y también en la Argentina. Me parece que va a depender más que nunca de nosotros mismos. Va a depender de nosotros como voluntad organizada, digamos, colectivamente, de poder no salvar a un gobierno, sino salvar un proyecto de humanidad. Me parece que se trata de eso, digamos, de entrar por la puerta grande a una nueva historia que tenemos que reconstruir. Seguramente que muchas categorías políticas pre-pandemia van a caer y nosotros mismos tenemos que, me parece, hacer el esfuerzo de pensar el mundo que viene y este mundo que estamos atravesando con nuevas categorías políticas. Tratar de adaptar, digamos, nuestra cabeza, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de relacionarnos con el otro, con la otra, con lo que se llama la otredad, digamos, relacionarnos de otra manera. Si, si todo regresa nuevamente a aquella normalidad del 20 de marzo, estamos fritos, estamos condenados. Quiere decir que no aprendimos nada. Quiere decir que si tenés 40% o más de desocupación en una localidad tan importante como Mar del Plata, si tenés un 20, un 30% a nivel nacional, un 40% se dispara, eso va a tender a estratificarse y a quedar congelado en el tiempo, con lo cual es derrota tras derrota. Me parece que tenemos que imaginar nuevas formas de lucha, nuevas formas de relacionarnos con la sociedad, nuevas formas de relacionarnos entre nosotros mismos, de querernos más, digamos, de amarnos más, de no tener pudores en ese sentido. Me parece que más que hacer, o además de hacer un análisis geopolítico de la lucha, digamos, internacional entre el gigante de Estados Unidos con el gigante China y el otro no menos gigante, Rusia, cómo se va moviendo el tablero en el mundo. Además de eso, nosotros me parece que tenemos que pensar y aprender a pensar que la historia nos está convocando, la historia en la Argentina, digamos, nos está convocando, y particularmente, sin querer por eso traspasarle toda la mochila pesada, digamos, a ustedes, pero le está pidiendo a ustedes, digamos, que nos animemos, que se animen a abrir un nuevo capítulo en la historia política de nuestro país. Yo lo veo así, con esa profundidad, digamos. Hay quienes pueden pensar, y me parece que hacen mal en pensar, digo con todo respeto, me parece que hacen mal en pensar, que creen que esto de la pandemia y las distintas cuarentenas que hemos atravesado son apenas un paréntesis, digamos. Bueno, son un paréntesis, ponemos pausa y después cuando volvamos a poner el encendido, bueno, sigue todo igual, digamos. Si es así, es porque nos derrotaron. Me parece que tenemos que alejarnos de esa posibilidad. Me parece que tenemos que animarnos a construir otra sociedad, otro tipo de relaciones. Y fíjate que la misma historia de la humanidad, sin adentrarnos demasiado en esto, pero demuestra que las pandemias han servido a lo largo de la humanidad para replantearse las sociedades, el tipo de relaciones que tienen en esas mismas sociedades y la posibilidad cierta de transformarse a sí mismas. Me parece que esa es la hondura, digamos, de esta crisis que atravesamos. Ojalá que... Yo confío mucho en ese sentido no soy un
Así como puedo decir, no quiero ser triunfalista, digamos, justamente porque quiero trabajar, quiero construir para un triunfo de más humanidad, digamos. También pienso que nunca como ahora estuvimos en mejores condiciones, digo como eso genérico que se suele llamar el campo popular o el campo nacional y popular. Fíjate que estamos todos juntos, son los marginales los que quedan por afuera, digamos, ni los quiero nombrar, pero hoy el movimiento, digamos, en su esencia, el movimiento popular está unido. Hoy tenemos una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner, que es una referencia ineludible y es una referencia necesaria, digamos. No siempre las sociedades tienen referencias tan claras como tenemos nosotros con Cristina, y no siempre las sociedades tienen una unidad de criterio de decir, a Alberto Fernández hay que bancarlo sí o sí, porque es el compañero, digamos, presidente, que de alguna manera permite Cristina quizás sin pensar en la pandemia, pero sí pensaba en esta necesidad, nos permite, digamos, la presidencia de Alberto, la figura de Alberto, poder concentrar nuestros esfuerzos para salir airosos de esta etapa, digamos. Aprovecho para rendir el homenaje, ¿no? Que me parece que va a ser un homenaje eterno nuestro de acá en más, a los médicos, a las médicas, a los enfermeros y enfermeras, al personal de limpieza, a todos los que trabajan, digamos, en los ámbitos de salud, porque son los, como decimos habitualmente, son los héroes de esta etapa, digamos, ¿no? Y de la etapa que va a seguir, porque, guay, no nos equivoquemos en esto. Hoy Alberto lo volvió a reafirmar. Y uno sabe, y si no sabe, uno lo intuye, que Alberto tiene 1.000.000 de veces más información que nosotros. Pero Alberto hoy dijo categóricamente, la pandemia va a seguir. No hemos salido de la pandemia. Entonces, es lo que está viviendo Europa. Entonces, no nos equivoquemos en eso, no nos descuidemos. Yo te quiero decir que hice esta charla porque ya me había comprometido con Luis, me había comprometido con ustedes, pero tengo una angustia tremenda porque uno de mis hijos está con COVID, está encerrado, está aislado con su compañera. Jorge, no te quiero interrumpir, pero si querés podemos ir un ratito más, hacemos una pausa y si no, nos tenemos que despedir porque se nos termina el tiempo. No, yo te agradezco un montón, agradezco a los compañeros y ojalá que esta angustia que algunos y que todos vivimos, digamos, compartimos, nos sirva para reflexionar. Tres, dos, uno. Bueno, les pedimos disculpas por algunas cuestiones técnicas que han pasado a lo largo del programa. La verdad es que hemos tenido un lujo de poder conversar con Jorge Giles, autor de Mocasines, una memoria peronista. La verdad es que una historia viviente, un registro fundamental para poder reconstruir nuestro pasado y
y bueno, para poder siempre poner en debate y en discusión algo que sigue siendo muy actual. Agradecemos tanto a Lautaro como a Matías, como a Marcelo, que es el hacedor de nuestro flyer, de toda esta parte de comunicación gráfica, y a todo el equipo del IVAP, encabezado por Luis y José, Mariela, muchos compañeros y compañeras que estamos en la línea de batalla. También esto, ¿no? Que decía Jorge al cierre, agradecer a todos los médicos y médicas y enfermeras y todo el personal de salud que están haciendo una tarea muy importante en este momento de cuarentena. Eh, y bueno, con eso también agradecer, ¿no? Y recordar siempre a los 30.000, a Dardo Cabo en este día que también es parte del aniversario del día que flamearon por última vez las banderas argentinas en las Islas Malvinas, y también, ¿no? En un día donde eh, se está conmemorando o luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, y que por de una vez por todas logremos tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo y que podamos dar un paso más en la conquista de derechos del campo nacional y popular. Y bueno, en este momento también encabezado muchas veces por las compañeras mujeres y compañeros también, ¿no? Del feminismo y de las disidencias que tienen mucho que ver en nuestro presente y tienen también mucho que ver en nuestro futuro. Les agradecemos que nos acompañen, nos encontramos el lunes que viene y el miércoles tenemos a las 19 con Omar el ciclo cultural, y el viernes 2 de octubre, a partir de las 20, vamos a estar con un festival solidario que tiene que ver con esto que venimos haciendo de recaudar fondos y financiamiento para poder sostener los merenderos y comedores que venimos trabajando. La verdad es que para nosotros y nosotras es muy importante cualquier mano que se pueda dar, que puede ser desde un alimento no perecedero, yerba, azúcar, grasa, harina, fideos, cualquier mercadería viene bien, también puede ser ropa, de abrigo, y en los que no, bueno, pueden hacer un aporte económico a través del CBU, que lo pueden encontrar en nuestra página. Y les recordamos, por último, Mocasines, una memoria peronista de Jorge Giles. La verdad que es un libro muy interesante para leerlo y que es parte de la historia del presente. Sin dudas, es retomar el pasado para discutir el presente y para pensar el futuro. Muchas gracias una vez más a todos los que nos acompañaron y nos vemos el lunes que viene. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos, y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir, de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto, y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena, y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla,
que es del IVAP, o botones de Mercado Pago a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo porque nos permite a su vez seguir colaborando en nuestros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración